Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Por favor, tome su Biblia y ábrala un momento en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Vamos a leerlos todos una vez más. 1, 2 y 3. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Padre, esta mañana te alabamos por tu palabra. Tu palabra es santa y tu palabra es pura. Cada letra, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo, cada libro de tu palabra contiene a tu espíritu, pero contiene vida para nosotros. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra de hoy sea vida para esta iglesia íntima devoción en Medellín y en el mundo, y también para tu iglesia en cualquier lugar del mundo donde se requiera. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Quiero compartir este mensaje que he titulado La soberanía del Señor Jesús frente a la realidad de los demonios. Soberanía significa que gobierna unánimemente, únicamente, que gobierna sin que nadie le indique qué tiene que hacer, que gobierna con todo poder y con toda autoridad. Hace 15 días toqué un tema con ustedes que titulé La suegra y los demonios, y les dije que en las próximas semanas hablaríamos un poco más de todo esto. Pero lo segundo que dice el título es que hay una realidad, y esa realidad es que hay demonios. Tal vez usted piense que nunca ha presenciado una escena en la que un demonio o varios estén frente a usted. Y tal vez usted piense así porque no ha visto una manifestación espiritual en la que alguien chilla o se retuerce, voltea los ojos, se agarra el cuello porque parece que alguien lo ahorcara, o simplemente porque usted ha visto algunas situaciones que parece que son más bien manifestaciones de locura o esquizofrenia, y tal vez usted no ha discernido que se trata de un poder demoníaco sobre una persona. Sin embargo, la verdad es otra. Todos los días frente a ti tienes manifestaciones demoníacas en las que se evidencia ese poder espiritual en otras personas. Y lo que ocurre es que te acostumbraste a verlas. Te has acostumbrado a verlas sin meditar en qué son esas acciones.
Al hacer un recorrido bíblico esta mañana, tal vez tú mismo incluso te vas a dar cuenta que manifiestas acciones demoníacas y no lo sabías. Ataques repentinos de ira, oportunidades para pecar obstinadamente, cansancio excesivo, bloqueo mental, incapacidad para leer las Sagradas Escrituras, sueño al momento de recibir la palabra de Dios o al disponerte para las cosas de Dios, ataques de pánico, enfermedades sin diagnóstico, pero con dolor, desgano a todo, angustia, depresión, gula, impaciencia con los seres que amas, vocabulario obsceno y vulgar. Esas cosas y otras que veremos esta mañana significa que tal vez tú también estás bajo una acción demoníaca y no lo sabes. Todo esto que acabo de decir demuestra que vivimos bajo una constante presión del mundo oculto, del mundo espiritual, del mundo demoníaco, del mundo invisible. Y para efectos de este sermón quiero en los próximos minutos y rápidamente recordar lo que dijimos hace 15 días. En primer lugar dijimos la realidad de los demonios. Existen, son reales. En Apocalipsis 12, versículo 9 dice: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Mire esto, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Desde nuestra teología cristiana en íntima devoción, nosotros creemos que los demonios, según la palabra de Dios, son los espíritus de ángeles que no tuvieron en cuenta la dignidad con la que Dios los creó, se dejaron llevar por la campaña política de Satanás en el cielo, se rebelaron contra Dios y según este versículo fueron arrojados Satanás y esos ángeles que no valoraron el ser ángeles de Dios. Este texto entonces indica que los demonios son ángeles que siguieron la rebeldía de Satanás y que no estimaron su propia dignidad. ¿Y por qué se rebelaron? Porque un día en el cielo Dios se permitió manifestar a Cristo Jesús como ser humano y entonces ordenó, según el Salmo 110, que todos los ángeles le adoraran. Pero Satanás y este grupo de ángeles dijeron: no puede ser que nosotros hayamos sido creados un poco mayor que los ángeles según Hebreos y que ahora tengamos que arrodillarnos delante de este hombre que ni siquiera ha sido glorificado. Así que decidieron no adorar a Cristo Jesús, se rebelaron y Satanás dijo: voy a subir ahora al trono de Dios, es decir, voy a ponerme en el lugar de Dios, voy a querer gobernar, porque él vio a Jesús como poca cosa, como algo insignificante, pero no sabía que Jesús es el Dios verdadero. En algún momento tengo que hablar un poco más extensamente de esto, pero debo seguir. Así que la Biblia dice que Satanás y esos demonios se rebelaron y Dios los arrojó del cielo porque Dios es el dueño de todo lo que existe. También dijimos que estos seres llamados demonios son seres espirituales e invisibles. Se perciben como viento, pero no se ven. Una vez después que el Señor Jesús resucitó, el Señor le va a dar claridad a sus discípulos porque lo vieron resucitado y dice el evangelista Lucas que los discípulos dijeron: ¡ay, es un espíritu! Ellos todavía no creían que Jesús había resucitado en cuerpo. Y entonces dicen eso, es un espíritu. Y el Señor Jesús en un texto que es general pero que nos sirve para este tema, en Lucas 24:39 dice: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Y miren esto que dice el Señor Jesús: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Así que aquí se nos habla de la naturaleza de los espíritus. Son invisibles, no tienen carne, no tienen huesos. Por ser invisibles, entonces eso les otorga un poder especial, y es que ellos pueden estar pendientes de todo lo que cualquier persona hace, dice, le gusta. Inclusive, cuando usted piensa que está haciendo algo y que nadie lo está viendo, usted debe saber que hay uno o varios espíritus que se están dando cuenta de lo que usted está haciendo. Los espíritus tienen limitaciones, ellos no pueden conocer tus pensamientos. Lo que tú pienses en privado, los espíritus no pueden penetrar allá si tú no les abres la puerta. Sin embargo, si tú abres la puerta a fuerzas de oscuridad, entonces
esos pensamientos van a ser dominados por esos espíritus. Cuando una persona se obsesiona, y ya dijimos, y ahorita lo vamos a ver, que es una de las formas en que los demonios se establecen sobre la vida de una persona, o los espíritus se posesionan de esa persona, esos espíritus demoníacos pueden llegar a manejar la mente y los pensamientos de la gente. Cuando hay un cristiano fiel y verdadero que está meditando en su mente y todo lo que piensa, recuerde, cristiano fiel y verdadero, los demonios nunca podrán entrar en su mente para saber lo que está pensando. Además, la Biblia dice que los espíritus no se ven, pero se pueden sentir. Y cuando se pueden sentir, hacen que sintamos miedo. En Job capítulo 4, versículo 15 dice, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Hace algunos días atrás, mi niña en la noche necesitó un teterito más. Mi esposa dijo, yo voy a ir por él. Y yo le dije, no, ¿sabes una cosa? Yo voy y lo traigo. Hermanos, cuando yo salí de la habitación y llegué a la sala y había que pasar a la cocina, yo sentí una presencia y se me erizó la piel. Créanme, me dio miedo. Yo dije, esta es una fuerza de oscuridad, es un espíritu. En el nombre de Jesús le ordené que se fuera y que no tenía poder para estar allí. Tal vez usted algunas veces ha sentido eso. Y puede ser que usted lo sienta mucho cuando está en oscuridad o cuando está en soledad. Puede ser que usted o junto a usted esté uno de esos espíritus. Y de nuevo, no se aterre, no se preocupe en el sentido de que ellos siempre están pendientes de todo lo que hacemos. Ellos saben cómo es tu relación con Dios. Ellos saben si engañas a tu cónyuge. Ellos te escuchan cuando mientes, ellos te escuchan cuando chismeas o murmuras, y lo hacen porque ellos siempre están buscando una oportunidad para habitar en ti. Cuando usted es santo, como he venido predicando los miércoles, entonces ellos pueden estar cerca, pero no pueden penetrarte, no pueden entrar a tu casa. Ahora bien, también dijimos, ¿cómo operan los demonios? El apóstol Pablo nos dijo en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y dijimos en ese sermón que los demonios tienen 3 maneras básicas de operar para dañar a la gente, y esas 3 maneras se pueden multiplicar porque Pablo está diciendo artimañas del diablo. Y es por eso que yo les decía, es sensato que usted le pida a Dios sabiduría para interpretar estos actos. Así que si yo menciono estas 3 formas o 3 ejemplos en que los demonios operan sobre la vida de la gente, no significa que no haya otras formas, sino que estas son las principales y todas las demás están dentro de estas 3. En primer lugar, opresión. Usted recuerda que le conté que la opresión es esa presión que viene de afuera. Esa molestia de afuera, esa persona que te molesta, ese jefe que te persigue, ese esposo que se burla de ti por la creencia que tienes en la fe, todo lo de afuera que quiere llevarte a renegar en la fe en Cristo Jesús es una forma de opresión demoníaca. También dije que hay otra forma que es la obsesión, y es cuando un pensamiento se mete en tu mente y no eres capaz de sacarlo. Puede ser un pecado, o puede ser incluso una molestia, un rencor, un resentimiento, algo que haga que todo el tiempo pienses en algo o en alguien. Esa es una obsesión y ya ese espíritu ha logrado entrar en tu mente. Cuando tú tienes rencor contra alguien y todo el tiempo has estado estableciendo parámetros para decir, por estas razones no lo voy a perdonar, lo que en realidad está ocurriendo es que estás bajo un poder demoníaco de obsesión. Y la tercera forma es por medio de la posesión. Cuando ya un espíritu que es invisible, que no tiene carne, que no tiene huesos, se ha metido dentro de una persona y esa persona empieza a operar conforme a lo que ese espíritu determine. Esta mañana tengo que decirles muchas cosas y el sermón es inmensamente largo y trataré de ir muy rápido para que podamos terminarlo hoy. Porque en tercer lugar, quiero esta mañana hablar de los tipos de espíritus y demonios según la Biblia. Mi deseo es que usted pueda identificar si de alguna u otra manera usted está influenciado por una forma demoníaca o que usted pueda percibir
¿Cuáles demonios generan opresión sobre usted? Entonces, hice 2 trabajos. El primero es pensar en qué dice la doctrina cristiana frente a los demonios. Es una teología inmensa. Pero dije, no puedo empezar por ahí, porque me di cuenta que la mayoría de teólogos bíblicos lo que saben lo saben por su experiencia, pero no por lo que dice la Biblia. Así que me parece importante que empecemos por lo que dice la Biblia en relación a los diferentes tipos de espíritu. El primer tipo de espíritu del que hablaremos se llama el espíritu maligno. De este tipo de espíritu se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento referencias de él. Y quiero pedirle, como vamos rápido, he traído una serie de textos bíblicos. Si usted no alcanza a escribirlos ahora, usted al final del culto se va a acercar al equipo de comunicaciones y le va a decir que le presente o le muestre un momentico la siguiente presentación para que usted tome nota. La idea es que usted, antes que termine hoy el día, en su casa, coja su Biblia y lea estos textos bíblicos. De estos espíritus malignos se habla en Jueces 9:23. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 9 y 10. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. En el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 26. En Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 13. En el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 25 al 30. En Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Y en Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 17. Voy a dar un momentico para que usted le tome una fotografía si desea. Cuando sigamos, no te devuelvas para que ellos puedan prestar atención. ¿Listo? Ya sabe, usted se va a acercar donde el hermano Robinson y le dice, ¿me muestras esta presentación? De este listado voy a tomar 2 textos, los que están resaltados en color amarillo. En Jueces, capítulo 9, versículos 22 y 23, dice la Biblia, Abimelech había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquén, quienes lo traicionaron. La Biblia dice que después ese espíritu entre Abimelech y esos dirigentes o señores de Siquén hicieron que ellos se levantaran contra él y lo mataran. Pero en todos estos pasajes que hemos leído o que más bien mencioné, la Biblia nos dice que un espíritu maligno puede tocar a cualquier tipo de persona. Y la Biblia empieza mencionando que puede ser puesto en gobernantes como Abimelech, que es quien acabamos de leer, quien fue elegido popularmente, o en gobernantes como el rey Saúl, que fue designado por Dios. Pero también la Biblia dice que puede ser puesto en cualquier tipo de persona, aunque no ostente ningún cargo público ni de liderazgo. Por ejemplo, la Biblia menciona en uno de esos textos cómo un espíritu maligno vino sobre la hija de una mujer sirofenicia. Este espíritu es malo. Que sea maligno significa que fastidia, que trae desastre, que trae desgracias. Es un espíritu cruel. Habita en personas que calumnian y las agitan para que dañen la reputación de otros. Cuando usted ve a una persona chismosa o calumniadora, usted debe saber, está posesionado por un espíritu maligno. El fin de este espíritu es llevar a la gente a la muerte. Se apodera de personas con sed de venganza. Las personas que han sido posesionadas por este espíritu pueden habitar en cementerios, sepulcros, fosas comunes. Cuando se trata de obsesión, este espíritu obsesiona a la gente para que le rinda alabanza y culto a la muerte. ¿Se ha dado cuenta usted que después de los años 70
hubo una serie de predicadores que se levantaron hablando en contra de los cantantes de música rock. ¿Por qué? Porque ellos exponían en sus camisetas calaveras, símbolos de muerte. Empezaron a impregnar sobre la gente una cultura en la cual se le daba alabanza y honor a la muerte. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Personas posesionadas por espíritus malignos. Este espíritu habita en la mayoría de los habitantes de calle. ¿Qué hace un habitante de calle? Primero se obsesiona. Ese demonio viene a obsesionarlo para que viva en soledad, lejos de su familia. Lo obsesiona para que no se bañe, para que no coma. Lo obsesiona para tener permanentes deseos de consumir algún tipo de alucinógeno, droga, alcohol. También este espíritu se posesiona de animales, sobre todo de animales inmundos. Pongan sus notas. Leer acerca de los animales inmundos, Levítico capítulo 11. Este espíritu maligno hace que la gente tenga impedimentos físicos. Hay un pasaje en el que la Biblia nos habla de un espíritu que se había posesionado de un muchacho y lo hizo estar mudo y sordo. Y el Señor Jesús, cuando le ordenó salir, dijo que era un espíritu maligno. También este espíritu hace que personas que tuvieron los sentidos bien puestos en algún momento los pierdan. Piensa en cualquier tipo de sentido. El gusto, el tacto, el olfato, todos los sentidos. Pero además hay 3 sentidos que son más importantes que el sentido del olfato, del gusto, de la vista, del tacto y del oído. Son el sentido de valía, pertenencia y competencia. Esos 3 sentidos también son atacados por este tipo de espíritus malignos para que esa persona los pierda. En otro momento hablamos más profundamente de esto. Un espíritu maligno además es seductor, porque tiene poder sobre otros espíritus a los que invita a habitar en personas que después de haber recibido liberación no se llenan de la presencia del Espíritu Santo. Usted recuerda que el Señor Jesús dijo que un espíritu, o más bien, que una persona que no se llena del Espíritu Santo es como una persona, o es como una casa de la cual salió un espíritu, la casa fue limpiada. La Biblia dice que después de un tiempo de estar deambulando, ese espíritu maligno dice, voy a ver cómo está mi casa, y dice que la encontró limpia y barrida, pero no estaba llena de la presencia del Señor. Y él dice, voy a traer a otros 7 espíritus peores. ¿Quién fue el principal espíritu? Un espíritu maligno. Además, es interesante que este espíritu maligno le otorga gran fuerza física a las personas que han sido posesionadas por él. Usted recuerda que la Biblia dice que los que estaban endemoniados en los gadarenos, la Biblia dice que los amarraban con grilletes y con cadenas y que ellos los rompían, tenían una gran fuerza. Las personas posesionadas por este espíritu incluso pueden parecer normales, con reacciones humanas naturales, al punto que están en la iglesia del Señor. ¿Cómo reconocer en la iglesia del Señor a una persona que está posesionada por un espíritu maligno? Esa persona siempre está obstaculizando a la palabra de Dios. Puede ser que públicamente interrumpa constantemente. Puede ser que públicamente haga cosas para que los demás se entretengan, pero inclusive cuando el culto ha terminado se reúne con otras personas para sembrarles cizaña y decirles que lo que el pastor ha dicho no es así o que no está de acuerdo, para criticar cuánto se demora el pastor en su sermón. Esa persona está posesionada por un espíritu maligno. Este espíritu es tan atrevido que cuando se le ordena salir de una persona, trata a Jesús de entrometido, porque él reconoce que Jesús tiene poder para destruirlo. En Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26 dice, de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios.
Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. ¿Observó cómo trató a Jesús? ¿Por qué te entrometes, Jesús? Cuando una persona le dice a otras, es que el pastor es muy metido, o ese hermano de la iglesia es muy metido, es que me llaman mucho de la iglesia, son muy metidos, o cuando inclusive alguien dice cosas como, es que en la iglesia yo voy y todo el tiempo me preguntan cosas personales, son muy metidos, puede ser que esa persona esté posesionada de un espíritu maligno. ¿Vamos bien hasta acá? A este espíritu le encanta la muerte y le encanta matar. Ha sido triste escuchar noticias y también escandaloso de cómo hace algunos días murió un urólogo en el sector del Poblado, un hombre que había sido paciente de él, creo que hace algunos años atrás, le disparó y dejó un libro escrito, si no estoy mal, como de unas 300 páginas, en las cuales está diciendo las razones por las cuales ese hombre debe morir. Hermanos, no hay duda que ese hombre que lo asesinó estaba posesionado por un espíritu maligno. A ese espíritu le gusta matar y le gusta la muerte. Luego parece ser que él mismo se suicidó. Este espíritu hace que la gente constantemente se autoimponga maldiciones diciendo cosas como, me gustaría morirme, he pensado en el suicidio. Mucho cuidado. El segundo espíritu del que quiero hablar es el espíritu de desconcierto o anarquía. En Isaías capítulo 19, versículo 14, dice la palabra de Dios, el Señor ha infundido en ellos un espíritu de desconcierto. En todo lo que hace Egipto le han hecho perder el rumbo. Como un borracho en su vómito, Egipto se tambalea. Espíritu de desconcierto. También es llamado espíritu de anarquía. Este espíritu se posesiona de personas que practican la idolatría. La Biblia enseña que cuando se posesiona un líder o gobernante, este espíritu puede llegar porque opera generando lucha interna dentro de un país, guerra civil, división, e incluso siempre que abre su boca, la abre para generar guerra. Es un espíritu que nunca reconoce a los demás, ni reconoce que los demás tienen buenas ideas. Lleva a sus poseídos a la práctica de consultar ídolos, invocación y adoración de espíritus de muertos, pero también tiene la costumbre de consultar a pitonisas y agoreros. Este demonio de desconcierto o de anarquía tiene como fin dañar la economía de un país, de una región, de una familia, de un individuo. Este espíritu de anarquía descapitaliza, empobrece. Además, permite que sobre la persona que ha sido posesionada por él sea rodeado de poseídos que también vienen sobre el poseído principal para darle malos consejos y se convierten en falsos sabios que en vez de darle consejos de bendición lo que hacen es alimentarle el ego, pero normalmente llevan a esta persona a estar de error en error, con el fin de que al final cada persona pierda el respeto por la autoridad y así cada uno haga lo que le da la gana. Este espíritu atenta contra los padres de familia para que ellos pierdan la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Cuando en una familia la esposa y los hijos se levantan contra el esposo, ha venido un espíritu de anarquía o espíritu de desconcierto. Ya no se sabe quién manda en casa. Una persona con este espíritu siempre habla de los demás como culpables de su situación. He tenido encuentros con muchos jóvenes en la iglesia e inclusive fuera de la iglesia, jovencitos y señoritas que siempre están diciendo, mi papá no me entiende, es que yo estoy pasando por un mal momento, ellos son injustos, y siempre hablan acerca de rebeldía frente a sus padres. Se ha posesionado de ellos un espíritu de anarquía y de desconcierto. Hace expresiones como, yo me mando y a mí nadie me manda. Quien está poseído por este demonio dice cosas como, hago lo que me da la gana porque puedo y porque quiero. Quien está bajo posesión de este espíritu solo reclama derechos, pero no reconoce deberes.
Se mofan de decir que son rebeldes. Hace algunos años mi padre me invitó a un paseíto donde había varios ancianos y allí había una mujer a la que su esposo le decía: salte ya de la piscina, y ella decía: no me voy, soy rebelde, soy rebelde. Estaba posesionada de un espíritu de anarquía. ¿Qué hizo eso? Que lo que ella expresó se regara sobre sus propias hijas y ahora sus hijas se manifiestan así con sus esposos. No reconocen autoridad en nada y en nadie. Consideran la mayoría de edad como el límite para estar sujeto a los padres y abriéndoles el camino a la deshonra de estos. Papá, yo ya cumplí 18, así que de malas. Si le gustó bien y si no, pues esta es mi casa. Inclusive se levantan para hacer que la autoridad de su padre sea puesta sobre ellos. Pero además, quiero que sepa, este espíritu nunca es victorioso, siempre deja desastre por donde pasa. Por favor, lea Isaías 19 completo. Luego viene el espíritu de sueño. En Isaías 29, versículo 10 dice: el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Y el apóstol Pablo, citando este texto en Romanos 11, versículo 8, dice, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Este espíritu de sueño o estupor hace que la gente se duerma. Esta mañana, aquí, hay espíritu de profundo sueño. Y es un tema que pasa en todos los cultos. Una vez, de forma casi que simpática, le dije a una hermana, me dijo: pastor, discúlpame, me estaba durmiendo. Y le dije: tranquila, yo sé que yo soy el pastor de tus sueños, pero duerme parejo, duerme parejo. Seguramente el pastor ha notado que en la iglesia, siempre que estamos predicando, los mismos se duermen, los mismos. Y esas personas no prosperan espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha llegado este espíritu de profundo sueño que no les permite entender. Pero además, según estos dos textos, ese espíritu de sueño o estupor hace que la gente se duerma, y eso puede ser literal o figurativo. Literal en términos de que cuando se habla o se explica algo, llega sobre ellos una somnolencia antinatural. Y por favor tome nota de esto: espíritu de sueño, somnolencia antinatural. Porque hay un sueño que es natural. Cuando usted trabajó todo el día, después de estar con su familia, usted hizo el altar familiar y se fue a descansar, lo correcto es que usted duerma. ¿Por qué? La Biblia dice: a su amado dará Dios el sueño. El rey David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estoy hablando de esta somnolencia antinatural. Mire, este tipo de personas, cuando quieren leer la Biblia, orar o escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación, las personas están dormidas casi que de manera inmediata. Niños y adultos se duermen o manifiestan tener sueño cuando llega el momento del altar familiar, del culto y de la oración. Sin embargo, si en ese mismo horario se hace otra actividad, como ver televisión, estar en un paseo, cena familiar, evento social, las personas están lúcidas. Este espíritu de sueño atenta para que las personas se duerman ante la palabra de Dios. Pero también dije que es figurativo porque está sobre personas que, a pesar de alcanzar una precaria situación humana en cualquier área de su vida, son incapaces de entender la voz de Dios. No entienden la lectura bíblica, no entienden los consejos, no previenen situaciones, aunque estén despiertos. Cuando están en una iglesia o enfrente de personas ungidas por Dios, este espíritu literalmente les hace sentir a sus poseídos picazón, escozor, desazón, pesadez. ¿Te has dado cuenta, pastor? Hay personas con las que uno está hablando y ellas se mueven, se rascan, están desesperadas, se quieren ir. Algunas veces estamos predicando acá y el pastor me dice: tal hermano es como perro con gusanos. Y yo me fijo
Y sí, todo el tiempo se mueve, se rasca, se le cae una cosa, tiene que sacar algo del bolso. Vea, ya le dio picazón, vio, pilas con eso que estoy hablando en serio. Pero este espíritu también hace que la gente se refugie en el sueño para no enfrentar sus situaciones difíciles o presiones de la vida. Gente que quiere dormir todo el día porque tiene tanta presión en la vida que en lo único que encuentran refugio es en el dormir. El siguiente espíritu es el espíritu de desaliento. Quería encontrar si había un espíritu de mal aliento, pero no, encontré el de desaliento. En Isaías 61, versículo 3, la Biblia dice que cuando Jesús viniera, y ya vino a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alegría, miren esto, en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. El desaliento es un espíritu acosador. No es pasivo. Todo el tiempo está encima de la gente y cuando está sobre una persona, todo el tiempo lo hace sentir angustiado, desanimado o inclusive produce el doble ánimo. Es decir, en un momento quiero una cosa y al instante quiero otra. El apóstol Santiago habla de las personas con doble ánimo. Aquellas que aunque creen pedir con fe, hoy pidieron con fe, Señor, dame una casa, la quiero en el poblado, y Señor, que tenga una portería bien bonita, pero al otro día vieron una casa bonita en San Jerónimo, no Señor, mejor en San Jerónimo, con piscina, Señor, y ojalá con jacuzzi. Esas personas nunca reciben nada porque son personas de doble ánimo, pero puede ser que estén estén posesionados u obsesionados con un espíritu de desaliento, porque en últimas nunca logran concretar ni siquiera lo que quieren. Este espíritu hace que las personas por situaciones reales o imaginarias sientan extremo cansancio físico y emocional, al punto de llegar a creer que están enfermos. Una persona poseída por este espíritu es aquella que ha estado declarando constantemente que está cansado de su esposo o esposa. Estoy cansado de este matrimonio. Cansado de sus hijos, cansado de sus padres, cansado de su vida, de su trabajo, de la situación del país, de querer ir a la iglesia, de querer estar en comunión con los hermanos. Este espíritu pone cansancio muscular, óseo, pero también mental, imaginario. Este espíritu está atento a los fracasos y a las frustraciones para que cuando la gente se deprima, entonces esas personas se sumerjan en el duelo. Entonces, luego va a traer una depresión profunda e intensa. En Isaías 54:6 dice, el Señor te llamará como esposa abandonada, como mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. ¿Cómo es una mujer angustiada de espíritu? Es una mujer deprimida. Hace algunos años atrás, y dado que esta semana en el programa de radio mi padre y Claudia estuvieron hablando acerca del aborto, yo recordé al escribir este sermón con un poco de nostalgia, pero también con alegría, una situación. Cuando Claudia perdió a su primer bebé, el pastor estaba precisamente en un discipulado de la iglesia y yo pude ser la persona que la llevara hasta la clínica donde iba a ser atendida. Mi madre entró con ella y yo me quedé en la parte de afuera, pero yo siento que mientras a Claudia la están atendiendo en el lugar de urgencias, adentro se escucha un cántico. Claudia ha empezado a levantar un cántico a Dios y dijo, te alabaré, te glorificaré. Mientras ella estaba cantando, yo dije, ella tiene esperanza de que el bebé viva. Pero no, luego me enteré que cuando el médico le dijo, el bebé ha muerto, lo has perdido, ella lo que hizo fue empezar a levantar un cántico a Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer ante las pérdidas. Cuando usted ante la pérdida se angustia, llora, se queja, reclama y empieza a traer
maldiciones autoimpuestas sobre usted, esos espíritus encontrarán una puerta para entrar sobre su vida, porque saben que en usted no hay gratitud ni alabanza, sino solamente rechazo y reclamo hacia el Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Siguiente espíritu, el espíritu de adivinación. De este el pastor nos habló ampliamente hace algunas semanas atrás. En Hechos capítulo 16, versículo 16, la Biblia dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Y el pastor nos explicó que el nombre de este espíritu en la Biblia es Putón o Pitón. Y este espíritu tiene como fin hacer desviar a la gente del rumbo de su vida. Le pronostica el futuro a la gente, pero es un futuro que no es el futuro que Dios ha preparado. Es un futuro atado al mal y a la desgracia. Hace algunas semanas atrás el pastor estuvo en Maicao y allí conoció a una mujer libanesa, musulmana. Y ella luego estaba contando cosas como estas. Un hombre que dice ser pastor le dijo a ella que en los siguientes días iba a hacer un viaje al Perú y que allá iba a encontrar al hombre de su vida y que la señal es que iba a llorar cuando lo encontrara, cuando lo viera. Hermanos, esa no es una profecía que viene de parte de Dios. Es un espíritu de adivinación que quiere atar a las personas al mal. Las quiere llevar por un camino que Dios no ha diseñado para ellas, pero como las personas ven esas señales, entonces dicen, esto viene de parte de Dios, se meten en esa historia y es una historia que siempre termina en desgracia. ¿Recuerda que le dije que los espíritus ven y oyen todo lo que alguien hace o dice? Resulta que esos espíritus de adivinación, como están pendientes de todo lo que hace y alguien diga, se convierten en quienes transmiten después a brujos, hechiceros, nigromantes y a personas que consultan el tarot y les informan de cosas que esas personas han vivido en privado para que ese brujo, nigromante, hechicero, lo que quiera, chamán, le diga algo a esa persona y esa persona crea que lo que va a decirle a continuación es verdad. Hace algunos años conté esta historia. Una familia de la iglesia perdió a un familiar y resulta que ese familiar tenía una caja fuerte, pero nadie podía abrir la caja fuerte, llamaron a expertos y nadie la podía abrir. Yo los invité a que oraran y clamaran al Señor, dije que Dios podía traer revelación. Sin embargo, uno de los miembros de la familia dijo, no, vea, hay una persona que habla con los ángeles, esa persona es capaz de decirnos la clave para que abramos esa caja fuerte. Ellos vinieron y me consultaron y les dije, no hermanos, eso es brujería y hechicería, no caigan en ese error. Sin embargo, la codicia los llevó a consultar a esa bruja y hechicera que decía ser una mujer que se comunicaba con los ángeles y pasaron varias semanas cuando un día llegaron y dijeron, vea pastor, esa mujer sí es de Dios, porque esa mujer nos dio la clave y fuimos capaces de abrir esa caja fuerte. ¿Cómo lo hizo? Resulta que el hombre que había muerto era un hombre malo, pendenciero, sobre él habría espíritus malignos y esos espíritus le comunicaron a la hechicera la clave para que ella luego les hiciera creer a ellos que estaban en lo cierto. Finalmente esta familia perdió la fe. Ellos no quisieron seguir caminando con el Señor porque se dejaron enrolar por esta mala mujer que era una bruja y hechicera. Los espíritus de adivinación además producen adicción, ya que todo brujo, hechicero y adivino tiene que consumir algún tipo de bebedizo, alucinógeno o bebida embriagante para darle paso en la mente a este espíritu y promueve esta práctica en quienes le consultan. ¿Ha escuchado usted historias de cómo narcotraficantes, productores de alucinógenos, bebidas embriagantes y todo tipo de sustancias que generan adicción, normalmente consultan a divinos y hechiceros como una iniciación del culto demoníaco porque esa gente sabe que para poder tener éxito tienen que intervenir en el mundo espiritual y la única forma de recibir respaldo espiritual es por medio de demonios porque Dios jamás respaldará este tipo de negocios. Estas personas que tienen este espíritu practican rituales como invocación de muertos, practican la consulta por medio de la tabla Ouija, la lectura del tarot, las cartas, el póker, el solitario en los computadores. Y además practican algo que para muchos es inocente en la iglesia, la lectura del horóscopo y la carta astral.
Este espíritu de adivinación siempre trae miseria, pobreza, vicios como fumar, tomar alcohol, la práctica de apuestas en cualquier tipo de deporte o afición, llámese fútbol, billar o parqués. Todo fanático de un deporte siempre practica la adivinación. ¿Y cómo la practica? Siempre está diciendo antes de un juego cómo va a quedar un partido. No, ese partido queda 3-0, solo ganamos 3-0. ¿Cómo lo sabes? Estás hablando por medio de un espíritu de adivinación. Ojo con el fanatismo en los deportes. Este espíritu siempre hace que las personas mueran secas, sin dientes, muchas de ellas con enfermedades que no se pueden tratar, sin cabello y en tremenda pobreza absoluta. Ahora vamos a hablar del espíritu de timidez, o de miedo, o de temor, o de cobardía. En 2 de Timoteo capítulo 1:7, el apóstol Pablo escribió: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu hace que las personas siempre estén acobardadas, que siempre tengan miedo. El espíritu de timidez hace que las personas sean incapaces de expresarse pública o privadamente. Hay muchas personas que dicen que no son capaces de evangelizar, dicen, no, pastor, me da pena. Esas personas están bajo un espíritu de timidez o de temor. Pero además, este espíritu somete a personas que se relacionan con personas que tienen espíritus malignos. Voy a hacerme entender. ¿Recuerdan que en un primer momento mencioné a un espíritu maligno? Entonces resulta que hay un hombre grosero y violento que tiene un espíritu maligno. Ese hombre normalmente se casa con una mujer que parece apocada, sumisa y sujeta, pero en realidad lo que ocurre con esa mujer es que hay un espíritu de cobardía, de tal manera que ella prefiere no hablar para no incomodar. Aceptan inclusive el aguantar hambre para no reclamar los derechos de ellas y de sus hijos. Estas personas con espíritu de timidez se dejan agredir, violentar, y llegan a disfrutar y a normalizar el hecho de que les hagan el mal. Es que me encanta cuando él me pega, yo siento que me ama. Eso no es cierto. Es un espíritu de timidez. Ha apocado tanto a esa persona que esa persona es capaz de entregar su propia vida por el otro solo por no molestarlo. Pero este espíritu también aprovecha las palabras necias que papá y mamá lanzan contra sus hijos para hacerles perder los sentidos de valía, pertenencia y competencia. Cuando un papá y una mamá normalmente le dicen a sus hijos, sos un bruto, sos un burro, Ave María, me tenía que salir el peor de los hijos. En realidad lo que ocurre en ese momento es que un espíritu de timidez se aprovecha de la vida de ese muchacho, le hace perder su autoestima, su sentido de valía, pertenencia y competencia y se posesiona de él. Pero además, este espíritu hace que una persona que está posesionada por él cultive el odio, el rencor, el resentimiento, aunque siempre lo oculta con su silencio. Este espíritu sofoca a la gente al punto de convertirlos en tímidos pero violentos, agresivos y hasta asesinos. Usted ha escuchado historia de personas, por ejemplo, en esos ataques en colegios y escuelas en los Estados Unidos es muy común. Todo el mundo dice, ay, cómo se veía callado, era muy formalito, era como apocado. Ese espíritu lo sofocó de tal manera que se convirtiera en un asesino en serie que luego trajo una matanza. Si usted reconoce, por ejemplo, en su barrio, ¿quiénes son los grandes líderes de bandas hoy que son asesinos, extorsionistas, secuestradores y que cobran vacunas? Y usted se devuelve en el tiempo, se va a dar cuenta que en el pasado esos muchachos eran tímidos, apocados, no hablaban, no saludaban, todo el tiempo estaban con la cabeza abajo. ¿Qué pasó? Vino un espíritu de timidez y ahora ese espíritu de timidez que los llevó a estar en silencio mucho tiempo los convirtió en gente violenta, agresiva y asesina. ¿Vamos bien? ¿O vamos mal? ¿Bien? Mal.
¿Bien o súper bien? Yo creo que aquí hay más de un endemoniado. Y quiero que no se alerte con esto. ¿Recuerda dónde estaba el espíritu maligno que le dijo entrometido al Señor Jesús? En el lugar de culto. Yo he traído este sermón no para que aprendamos, no, pues qué gracia, escribo un libro y lo vendo. Es porque esta mañana vamos a ser libres en el nombre de Jesús el Señor. Gloria a Dios. Luego viene el espíritu ofuscado. Espíritu ofuscado. Y yo creo que aquí muchos se van a identificar. Y yo quiero pedirle a usted lo que le he pedido al Señor todos estos días. Seamos sinceros para que seamos libres. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 30 dice: pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy. Este espíritu ofuscado se manifiesta trayendo impaciencia, intolerancia, enojo, ira y una actitud dictatorial. Cuando usted encuentre, o si usted es una persona severa, dura, cruel, inflexible, rígida, sin sentimientos ni humanidad, usted debe reconocer que usted está bajo un espíritu ofuscado. Este espíritu hace que las personas se muestren soberbias, altivas, indolentes. Este espíritu hace que las personas se muestren soberbias. Este espíritu hace que aunque primero hace que la gente se suba y se ensoberbezca, después las humilla y las somete a hacer, a comer, a vivir y a hacer todo lo que un día dijeron que jamás serían. Voy a hacerme entender. He conocido personas que dijeron: yo trabajar de obrero en una empresa, jamás. Todos estos años me he cuidado mis uñitas y me he cuidado mis manitos, para eso Dios me dio inteligencia. Yo manejando una máquina y siendo operario, jamás. Ese es un espíritu ofuscado. Lo ensoberbece, pero luego lo tira. Pero resulta que mientras lo ensoberbece, hizo que esa persona fuera altanero, grosero, soberbio, altivo, que maltratara a su propia familia, que fuera impaciente, intolerante y que siempre se dejara llevar por una actitud dictatorial. Por ser un espíritu de orgullo, la gente hace expresiones como esta: primero muerto que sencillo, pobre pero de buen gusto, ay mijo, arrastrado pero pinchado, con los zapatos rotos pero brillantes. Las personas con este espíritu son tercas, desafiantes. Les gusta tomar la justicia por su mano. Persiguen y aporrean ladrones y delincuentes sin ser ellos la autoridad designada para encontrar la justicia. Un espíritu ofuscado hace que en las familias haya que tratar a ciertos miembros con ciertas palabras y haya que buscar el momento ideal para decirles alguna cosa, porque si no, todo el tiempo revientan en ira. Hermanos, quien tiene este espíritu siempre termina mal. La Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia. En esta historia que se nos está contando, la Biblia dice que Dios mismo puso ese espíritu ofuscado sobre Sihón, porque Dios había tomado una decisión: que este rey de Hesbón se convirtiera en esclavo del pueblo de Israel. Las personas ofuscadas que por todo se enojan, que por todo se molestan, siempre terminan esclavas de otros. El siguiente espíritu es el espíritu del engaño. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 6 dice: nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Este espíritu es un espíritu muy peligroso, porque tiene como fin evitar que los verdaderos siervos de Dios
puedan llegar con el mensaje de la verdad del Evangelio al corazón de los oyentes. Hace que los creyentes no escuchen a su pastor cuando este es un hombre santo y respaldado por Dios. Pero si escuchan a predicadores falsos que usan la Biblia para distorsionar el mensaje del Evangelio y traer paliativos espirituales que son mensajes de la nueva era para la superación personal disfrazados de cristianismo. Este espíritu de engaño normalmente le dice a la gente: no le haga caso a su pastor, él no tiene razón. Este espíritu tiene como objetivo tratar a toda costa de engañar a los elegidos de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor Jesús dijo: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. Mire esto, para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. No todo el que se va de una iglesia cristiana, no todo el que se va de una iglesia cristiana que es santa y que dice que se va para otra iglesia, se fue para una iglesia verdadera. Hermanos, hay gente que fue engañada, y fue engañada inclusive por el espíritu de Pitón, ese espíritu de adivinación. Hoy muchos cristianos están yendo de las iglesias donde se predica la palabra porque quieren ir a lugares donde normalmente les dan profecía, que no es profecía, ya vimos, es adivinación. Además, quiero que sepa algo: este espíritu del engaño es una amenaza directa contra usted. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribió lo que el Espíritu dice claramente, y dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. A mí no me da tristeza cuando alguien se va de la iglesia, porque hay muchas razones. Algunos se van porque se fueron a vivir a un lugar muy lejos y ya no pueden estar, se fueron a otra ciudad. A mí me da enojo cuando alguien se va de la iglesia, porque normalmente esas personas que se van siguiendo a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas, pero dicen que van a ir a buscar y adorar a Dios en otro lugar. No es cierto. Puede ser que durante un tiempo parezcan prosperar espiritualmente, pero llegará un día en el que Dios vendrá y demostrará que estaban bajo un espíritu de engaño. El Señor Jesús mismo quiso hablar de este tema, y antes de hablar de las señales del final de los tiempos, Él dijo que había una cosa por la que debíamos estar ocupados. Y voy a hacerme entender. Yo algunas veces veo a la iglesia del Señor muy preocupada con temas y me mandan videos. Ay, pastor, mira, es que en Jerusalén hablaron unos ángeles y se escuchan unos ángeles en el cielo. Ay, pastor, ¿qué te parece lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Ay, pastor, mire, ya se están levantando los 4 jinetes del Apocalipsis y estamos viendo videos de gente que en vez de informar, desinforma. Queremos saber cómo será el regreso del Señor días previos. Ahí está Mateo 24. Ahí está Mateo 24. Pero resulta que el Señor Jesús, antes de hablar de todas esas señales, dijo una cosa muy importante que es la principal en la que usted y yo tenemos que trabajar. Versículo 4 y 5 de Mateo 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que a ustedes que les encanta estar viendo en YouTube videos de todas estas señales del cielo, de la tierra, del cosmos, ¿por qué no se ocupa en no dejarse engañar? ¿Sabe a quién se engaña? A una persona que se confía tanto que cree que nunca va a ser engañada. Ya les conté la historia. Yo era un funcionario de un banco, me metieron un billete falso, me confié. Querido amigo, me parece insensato que permitas que tu esposa se quede sola en tu casa con tu mejor amigo. No, pastor, ese hombre que me va a hacer daño. Yo lo conozco, es como mi hermano de sangre. Ya cayó en el engaño, porque está ignorando que ese hombre tiene emociones. Y que, como decía don Hermes Pinzón, ¿se acuerdan de don Hermes Pinzón?
El diablo es puerco. Por favor, lea en casa estos textos. Segunda de Tesalonicenses 1:12, Primera de Juan 4, versículos 1 al 6, Segunda de Timoteo 3 al 5, e Isaías 29:24. A este espíritu allí se le llama espíritu extraviado. Luego viene el espíritu mentiroso. Y usted dirá, ¿no es el mismo del engaño? No, el del engaño quiere desviar a la gente de la fe y de la conciencia de Dios, pero el mentiroso es el que dice mentiras. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23, la Biblia nos narra la siguiente historia. Micaías prosiguió. Micaías era un profeta de Dios. Y Micaías se está enfrentando a un rey llamado Acab. Y Acab es un rey malo, practica la brujería, la hechicería, parece ser que consumía alucinógenos y tiene una esposa llamada Jezabel, que es una bruja. Pero además tiene un séquito de falsos profetas que le dicen a él todo lo que él quiere escuchar, los profetas de Baal. Sin embargo, Micaías era un profeta de Dios que se había guardado para Dios. Y resulta que Micaías está hablando y le dice a ese rey, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Eso es lo que está diciendo el verdadero profeta. Y entonces el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted una calamidad o la calamidad. Que todo el mundo te diga que hagas una cosa porque vas por buen camino no significa que venga de parte de Dios. Escucha al hombre de Dios. Y sabes una cosa, hace algunos años yo prediqué un sermón acerca de Micaías y lo comparé con un ave de mal agüero. Porque resulta que hay personas en la iglesia que no son obedientes para dejarse guiar por el pastor, pero quieren que el pastor les profetice. Esa búsqueda incesante de profecía y de querer saber el futuro frente a decisiones siempre abre la puerta para que vengan espíritus de mentira. Pero atención a esto. Si usted dice mentiras, grandes o pequeñas, por indefensa y pequeña que parezca esa mentira, ese espíritu está en usted y en su boca. Hoy tenemos a muchos miembros de la Iglesia del Señor que son mentirosos. La mentira distorsiona la verdad, atenta contra el pudor de otros, le crea falsas historias a la gente. La mentira disocia, trae división y sectarismo. Yo creo que no tengo que hablar mucho de esto. Usted sabe si ha dicho mentiras o no. Usted sabe si las ha proclamado y las sigue proclamando. Usted está bajo un espíritu de mentira. El siguiente espíritu es el espíritu del mundo o de desobediencia. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 se le llama espíritu del mundo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Este es el espíritu que al posesionarse la gente hace que desafíen los mandamientos de Dios y que piensen que el placer y los deseos son el objetivo de la vida. Este espíritu es el mismo espíritu humanista, progresista y antisemita. ¿Qué es antisemita?
que odia a Israel y que odia a los judíos. Es este mismo espíritu del mundo. Este espíritu odia a Israel y a los judíos. Este espíritu hace que la gente escuche falsas noticias y las crea, porque así justifican su desobediencia y su objetivo de buscar el placer mientras viven, ya que según ellos la vida es pasajera y mortal. Este espíritu es antisemita, porque ese espíritu reconoce que los mandamientos de Dios y las promesas de Dios hechas a su amigo Abraham siguen vigentes. Y esas promesas que siguen vigentes son el faro moral de la humanidad en cuanto a la manera digna que Dios les da a los seres humanos para que vivan en el planeta. Cuando usted escucha hablar a un presidente, a un dirigente, a un líder o a una persona del común hablando en contra de Israel, usted debe saber que esa persona tiene un espíritu del mundo o de desobediencia. En Romanos capítulo 9, versículo 3, para hablar de Israel y de los judíos, Pablo dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Este espíritu está hoy siendo liderado en el mundo por un país que en realidad es un antiguo imperio de los que ha existido según la Biblia, el imperio persa, y hoy es el país llamado Irán. Este Irán se ha extendido con ese espíritu sobre países como Venezuela, Nicaragua, Colombia, Bolivia y otros del mundo que odian a Israel. Este espíritu tiene un fin: decirle a la gente: viva tranquilo y haga lo malo, olvídese de Dios y de su pueblo, porque ni Dios ni su pueblo existen en realidad. Se llama el espíritu del mundo. Y está el espíritu del anticristo, y con este creo que vamos a terminar esta mañana. En 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu del anticristo deslegitima la forma humana y la historia de Jesús entre los hombres. Este espíritu está en grandes empresarios de canales de televisión, editoriales de libros y productores de documentales de investigación que ponen en duda todo lo que los evangelios dicen acerca del ministerio terrenal del Señor Jesús. Usted puede ver en History Channel o en todos estos canales que traen ciertas historias y que algunas veces parecen agradables, que tienen como fin decir que la concepción del Señor Jesús, que su vida sexual santa y pura, que la virginidad de María, que la historia de José cuando decidió cuidar al bebé porque así se lo indicó un ángel, y que los milagros de Jesús, nada de eso es real. Ese espíritu se llama espíritu de anticristo, pero ese espíritu también está en miembros de la iglesia que están acá para sacar provecho de la iglesia, porque van detrás de un objetivo egoísta como conquistar a una muchacha o muchacho y luego desviarlos de la fe. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 4: si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Y me voy a detener un momento acá. Observe que el apóstol Pablo menciona que hasta el día de hoy sí se va a predicar un evangelio en el que se menciona a un Jesús. Pero este Jesús no es este Jesús, es un Jesús diferente. Es un Jesús en el que se habla de valores como el amor, con el fin de justificar la maldad. Se toman pasajes de la Biblia para desacreditar los valores de la santidad. Ese espíritu de anticristo que predica otro Jesús hace que se refieren a Jesús, que es otro, pero no a Jesús el Hijo de Dios.
Cambian la historia diciendo que Jesús era un palestino, que Él vino a demostrar que el Dios del Antiguo Testamento es malo y que no existe. Y como ya dije, toman pasajes de la Biblia para desacreditar al verdadero y único Jesús de Nazaret, quien es Dios sobre todas las cosas. Hace algunos días estaba caminando en un centro comercial con mi esposa y pasamos por un lugar donde venden velas, aromas, estatuas, pirámides, elefantes con la trompa hacia arriba, todo lo que tiene que ver con la religión de la nueva era. Y ella me dice, por favor, mira esto, mira esto. Cuando me acerqué, ahora están haciendo una estatua de Jesús, pero en posición de yoga, de meditación. Ese no es el Jesús bíblico. Ese es otro Jesús. Querida iglesia, estos son los espíritus que menciona la Biblia. Y esos espíritus no están solo en la Biblia, siguen vigentes hoy. Pero antes de ministrar esta mañana, yo quiero darle a usted una buena noticia. Y es que todos estos espíritus reconocen, se sujetan y tiemblan ante la persona del Señor Jesucristo. Siguen operando, pero están vencidos. Y este sermón demuestra que están vencidos por una razón. Si Jesucristo no hubiese muerto y resucitado, hoy no tendríamos acceso a esta información bíblica con la cual Dios quiere traer libertad hoy sobre la iglesia del Señor. Ojalá usted se levantara para que viera más de uno dormido y con picazón. No crea que esto se resuelve hoy yéndose a dormir una siesta. Son espíritus que quieren impedir que usted escuche la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 15, Pablo va a decir, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Trate de pensar por un momento cómo recibió usted a Cristo Jesús. Y luego Pablo dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, es decir, Cristo es Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Diga conmigo, somos más que victoriosos. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Atención con los que han decidido no bautizarse porque son rebeldes y contumaces. Pablo dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Pero atención a esto, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Voy a orar yo primero y le voy a pedir que usted cierre sus ojos y que incline su cabeza. No se levante de su puesto.
Yo oraré primero por ustedes y le pido, escuche esta oración que voy a hacer ante el Señor. Padre, esta mañana nos hemos reunido con tu pueblo. Esta grey que tú has puesto en nuestras manos, nosotros que somos obreros tuyos. Cada miembro de esta iglesia ha llegado a esta comunidad por ti, Señor. Tu palabra dice que Pablo sembró y Apolo regó, pero que el crecimiento tú lo has dado. En esta iglesia mi padre y yo, junto a las mujeres que nos has dado, mi madre, mi hermana y ahora mi esposa y mi hija, hemos sembrado y regado, pero el crecimiento viene de ti, Señor. Todo lo que hemos hecho esta mañana lo hemos hecho invocando el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas. Escogimos cada cántico para alabarte y adorarte, Señor, hoy, pensando en darte gloria conforme a las proclamaciones que tu palabra hace acerca de tu gran poder, porque tú eres todopoderoso, de tu santidad y también de lo que haces con tu pueblo. Nos has sellado con la sangre de Jesús, nos has protegido y nos has hecho estar seguros en ti. Nos has justificado y por eso los justos te alabarán. Pero además, Señor, hemos proclamado que inclusive el más fuerte de tus enemigos en la tierra tendrá que postrarse ante ti y que todos los reyes de la tierra, sin importar ideología o partido político, tendrán que reconocer que tú eres el Señor. Pero ahora, Señor, les he proclamado tu palabra. No me he inventado nada, Señor. Cada conclusión la he traído conforme a lo que tu palabra dice con respecto a estos espíritus. Y yo te ruego, Señor, por amor a tu nombre, permite hoy que haya libertad en tu iglesia, porque tu palabra dice en el texto inicial que con una sola palabra Jesús expulsó a todos los espíritus y sanó a todos los enfermos. Señor Jesucristo, con una sola palabra tuya basta hoy para que tu iglesia sea libre. Yo te ruego, Señor, que tú les traigas a ellos sinceridad y discernimiento, que ellos sepan en qué han actuado mal y a esta hora se arrepientan, porque tu palabra afirma que después del arrepentimiento hay liberación. Sé, Señor, que existe el riesgo que hoy se vaya de aquí alguien libre, pero se vaya tan libre que luego no llene su vida con tu Espíritu Santo, y lo que puede ocurrir es que vengan 7 espíritus peores que el que ahora tiene. Por eso yo te ruego, Señor, si pones tu Espíritu en ellos, el Espíritu Santo, ellos tendrán una verdadera vocación de fe, de amor, y te esperarán con ansias hasta el día en que Jesucristo regrese. Si no, simplemente experimentarán que esta verdad, inclusive para el mal, sigue vigente. Como pastor de esta congregación junto a mi padre y a mi familia, yo te ruego, trae libertad a esta hora en el nombre de Jesús. Y que todos sean libres solo por una verdad, porque hay poder en el nombre de Jesús el Señor. Ahora, si usted reconoce que sobre usted hay un espíritu o varios de estos que he mencionado, yo le voy a pedir que ahí donde usted está, usted empiece a deshacer toda obra del diablo en su vida, y usted va a empezar renunciando a esto. Y usted va a decir delante de Dios: Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo y declaro anulada toda autoridad que yo mismo le otorgué a uno de estos espíritus. Ahora mencione usted el espíritu. Menciónelo usted. Y ahora usted va a hablar con ese espíritu y le va a decir: espíritu de tal cosa, en el nombre de Jesús, te declaro
sin autoridad en mi vida. Te echo fuera y ahora mismo le otorgo a Jesús de Nazaret el señorío de mi vida. Solo Él tiene poder para gobernar en mi ser, cada área de mi ser en la que tomaste control. Hoy queda anulada y queda declarada sin autoridad, porque todo poder, porque todo señorío, porque todo gobierno y porque toda autoridad en mi vida se la entrego a aquel que vive por los siglos de los siglos y que es Rey sobre todas las cosas, a Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a todo obstáculo que quiera poner sobre mi vida duda en esta hora, porque voy a ser libre y soy libre. En el nombre de Jesús el Señor, toda artimaña del diablo ha sido descubierta esta mañana y yo proclamo que me humillo ante el señorío de Jesucristo el Señor. A Jesús de Nazaret, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén y amén. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.